Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados están perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla éste así? ¿Blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: yo te lo digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor hizo muchos milagros. Eran obra de su amor, de su sagrado corazón. Veía a alguien sufrir y lo que le costaba era no pasarse el día haciendo milagros. Pero no había salido para eso, como decía el Evangelio de ayer. Había salido, había empezado la vida pública para evangelizar. Y por eso, cuando vemos los milagros, tenemos que tener cuidado en no quedarnos con lo extraordinario, que de verdad es un hecho histórico, porque el Señor hizo realmente muchísimos milagros, sino ir más allá del milagro, de lo aparente. Primera cosa que nos enseña este Evangelio: Jesús está, dice el texto, está en la casa de Simón, la cual consideraba su casa, y dice que les proponía la palabra. ¿Por qué hay hoy ese desapego hacia el mensaje de Jesús? Es como si Jesús fuera amor solo en la cuna de Belén o en la cruz del Calvario. Jesús es amor cuando enseña. Sus enseñanzas son buenas para nosotros. Tanta gente considera que la moral católica, es algo que te amarga la vida, es algo que te impide disfrutar de la vida, es opresora y por lo tanto es algo de lo que hay que liberarse, porque esto, exactamente esto, es lo que está en el fondo de la gran crisis que pasa la Iglesia en este momento. La moral católica, que tiene su base esencial en Jesucristo, por ejemplo, la condena que hace del adulterio, y que tiene también el complemento en las enseñanzas que están en el resto del Nuevo Testamento, no solo las cartas de San Pablo, pero ellas de una forma especial. Esa moral católica no es una maldición, no es una carga, no es un castigo, es un don. ¿Por qué este tipo de hombre que hoy predomina considera que libertad es igual a libertinaje?
¿Por qué esta anarquía moral que tiende a considerar bueno incluso un derecho, aquello que no es más que el resultado de los instintos? Es que no estamos viendo ya desde hace tiempo que esta forma de pensar y de vivir es destructiva, es suicida para la sociedad y para la persona. Cuando vemos en un sitio, en otro, las consecuencias de este tipo de vida inhumana, en cambio no nos damos cuenta de cuáles son las raíces de ello. ¿Por qué está pasando lo que está sucediendo ahora mismo en Ecuador, por ejemplo? Por la droga. ¿Pero por qué hay narcotraficantes? ¿Por qué? ¿Es que nadie se lo pregunta? ¿Por qué hay narcotraficantes que tienen tantísimo dinero y que retan a un Estado? ¿Por qué? Porque hay consumidores de droga. ¿Y por qué hay consumidores de droga? ¿Por qué el metanfamilo, me parece que se llama, está causando tantísimo daño en Estados Unidos? Porque es un mundo que se descompone, que se autodestruye, sin moral. Es por eso el Señor hizo milagros. Pero el milagro primero del Señor era su presencia en la tierra. Y vino para eso. Para eso he salido, para predicar la palabra. ¿Y si no hay quien predique la palabra? ¿Qué pasará? Me dirijo una vez más a los jóvenes. Quizás seas generoso, quizá quieras curar los cuerpos y alimentar los estómagos y construir las casas. Quizás sí. Quizá no seas una persona que tiene como único objetivo en la vida tener sexo y dinero. Quizá seas una persona noble y buena y generosa y no te das cuenta de que más importante que alimentar el estómago es alimentar el alma. Y que esos miles y miles y miles de drogadictos, muchísimos de ellos, casi ninguno de ellos, tenía un problema antes de ser drogadicto de alimentar su estómago. Y que la mayor parte de los que se suicidan, casi todos jóvenes, no tenían un problema económico, ¿no te das cuenta? Nos hemos convertido en animales, pero no animales racionales, sino animales irracionales. La tarea urgente hoy es evangelizar. Es lo que más necesita nuestra sociedad. Tengo un grandísimo respeto por los médicos a los cuales necesito. Es más urgente hoy ser sacerdote que ser médico, y mira que ser médico es muy urgente. Es más urgente hoy ser sacerdote que cualquier otro servicio noble y bueno que se pueda prestar a la sociedad. Y el propio Evangelio lo dice a continuación. El Señor, al ver el paralítico, le dice: tus pecados te son perdonados. Y quiere enseñarnos que no en aquel caso, sino en general, hay una relación entre el mal físico y el mal moral. Que el pecado, que es hacer daño a otro, te hace daño a ti. Y que perdonar el pecado, que es lo que hace el sacerdote, y solo el sacerdote, perdonar el pecado es lo mejor que se puede hacer por esa persona. Es Dios el que perdona, pero hace falta el sacerdote como intermediario para que el perdón de Dios llegue a esa persona. Cristo suplica al Padre y nos pide que supliquemos. La mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Son necesarios sacerdotes, muchos buenos sacerdotes, para evangelizar, para celebrar la Santa Misa,
para perdonar los pecados. Y es necesario que el pueblo entienda la importancia del sacerdocio y que lo valore y que lo perdone. Si, no digo si enseña mal, sino si es un hombre pecador como el resto de los fieles son. Que así sea.